On the Air IMS, el podcast de los profesionales de salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de On the Air IMS, el podcast de Omega Capacitaciones, donde las voces del mundo prehospitalario y hospitalario se encuentran. Soy José Daniel Justi, paramédico, y hoy tenemos un episodio que sin duda va a generar un poquito de debate, un poquito de reflexión y sobre todo crecimiento para quienes trabajan en la primera línea de atención de urgencias médicas prehospitalarias. Nos acompaña un colega, un amigo, el doctor Sebastián Pizarro, con quien vamos a conversar y debatir sobre un tema que ha sido controversial por algunos años, y es el por qué se retira precozmente el torniquete por parte de algunos servicios hospitalarios cuando los servicios prehospitalarios hemos colocado ese torniquete como una manera de primera intervención ante los pacientes que así lo necesitan. Y tocaremos este tema porque muchos servicios prehospitalarios no se preparan con los recursos adecuados de tener hemoderivados para solucionar el problema del torniquete o tener un pabellón disponible con un cirujano que pueda intervenir si así fuese necesario, ¿no? Entonces, ¿se debe retirar el torniquete de urgencias? Va a ser una de las primeras preguntas que vamos a resolver aquí. Vamos a estar preparados realmente para manejar una hemorragia antes de retirar este torniquete. ¿Se confía realmente en los servicios prehospitalarios por parte de los servicios hospitalarios? ¿Hay esa relación entre el hospital y la calle realmente? Bueno, en este episodio es un espacio donde vamos a dialogar, siempre basados en el respeto, la ciencia y la experiencia. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que escuchan tu podcast. Bien, ok. Muchas gracias de verdad. Quiero contarles que he tenido la experiencia de trabajar con el doctor Pizarro. Hemos estado en la calle, en las ambulancias, trabajando directamente con pacientes difíciles. Nos ha tocado algunas paradas cardiovasculares ahí y hemos trabajado muy bien el prehospital. También trabaja con el centro regulador de los servicios prehospitalarios en Chile, de la línea de emergencia del gobierno chileno, la línea 131, y regula todo esto de las ambulancias en el país. ¿Qué tal la experiencia del prehospital en Chile, la regulación y manejar un servicio prehospitalario? Sí, o sea, harta responsabilidad. En general, yo creo que algo muy enriquecedor porque no es parte de la formación clásica que tienen los médicos, el de gestión clínica y menos prehospitalaria. Entonces, es una área que es muy entretenida, muy única, muy especial y muy enriquecedora. Ahora, el tema es que tiene puntos difíciles, porque hay algunos puntos grises en el sistema, hay algunas brechas que tenemos que cumplir y la responsabilidad del médico muchas veces ser la cara visible clínicamente a los problemas que puede tener un sistema de salud, en especial como el chileno que está fraccionado. Muy bien. Bueno, Doc, vamos al grano, a lo que vinimos a hablar. Vamos a hablar acerca un poquito de los torniquetes y esta perspectiva que se tiene en los ambientes prehospitalarios. Me gustaría que usted nos contara cuál es su perspectiva del uso del torniquete como tal por los servicios prehospitalarios. ¿Qué piensa de eso? Es un mínimo. Okay. O sea, es un mínimo. La otra vez, hace mucho tiempo y básicamente sin decir nombre, una persona conocida con experiencia prehospitalaria me dijo que no creía en los torniquetes. Okay. Y la verdad a mí me causó harta risa porque más que el creer o no creer, hay un nivel de evidencia que es gigante. Hay un nivel de normativas institucionales que es gigante y hay incluso una cantidad de guías clínicas que también lo hace imperdonable el no utilizar. Entonces, básicamente esto no es un tema de fe, esto es un tema de que es el gold standard para el manejo de hemorragias masivas en extremidades en el prehospitalario. Entonces, yo creo que el uso de torniquete actualmente es uno de los principales capitales que tenemos como sistemas prehospitalarios
en general, independiente si está en un setting táctico, en un setting urbano, en un setting rural, es transversal y hoy en día es una herramienta que nos distingue de los primeros auxilios. Ok, perfecto. Y creo que es un tema que ya no es un tema tabú, no es un tema que tengamos que sustentarlo con más contenido científico, cada vez más publicaciones a nivel del mundo, países prehospitalarios de tercer mundo, equipos europeos, equipos de los Estados Unidos, equipos de Inglaterra, Australia, sus estadísticas son claras donde muestran esta disminución de mortalidad a nivel mundial por la primera respuesta de un torniquete. Entonces la evidencia nos avala cada vez más el uso de torniquetes. Claro, incluso yo me acuerdo que tuve hace muchos años atrás, cuando era todavía alumno de pregrado, tuve una persona en un centro de trauma que me dijo que era controversial el torniquete. Ya, ok. Entonces, y era un cirujano, era alguien creíble en ese sentido. Y uno se queda con eso. Cuando uno revisa la historia del uso del torniquete, las dudas clínicas y de evidencia científica fueron creadas antes de que yo naciera. Okay. Entonces el tema es que esas controversias ya fueron zanjadas. Eso principalmente eran torniquetes que eran, entre comillas, caseros, sí, o eran improvisados en terreno, que no cumplían la labor de disminuir el flujo arterial, okay, incluso podían aumentar o sea, disminuir solamente el flujo venoso, que si okay, uno toma algún supuesto de la hidráulica, al final si uno disminuye el retorno venoso sin disminuir el arterial, aumenta el sangrado. Okay. Entonces, el tema es que la evidencia controvertida fue zanjada desde, yo creo que antes que naciéramos muchos de los que estábamos acá, y fue principalmente en guerras donde no estaba estandarizado, donde no estaba protocolizado, uh-huh, donde no estaba hecho de manera sistemática, que eso cuando uno quiere lograr evidencia, no, tiene que ser bajo el mismo contexto. Bien, perfecto. Y creo que hoy la tecnología también de las empresas que fabrican los equipos han ido evolucionando rigurosamente con técnicas que antes no tenían, ¿no? Y han llevado a que los equipos hoy sean mucho más seguros que los que crearon estas controversias hace mucho tiempo, ¿no? Le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que existe una brecha de confianza realmente entre los servicios prehospitalarios, los IMS, hablemos en este caso de Chile, y los servicios de urgencia, los que reciben los pacientes? Yo creo que basalmente siempre existe un poco de desconfianza frente al otro. O sea, uno como clínico siempre va a tener confianza, o debería tener confianza en lo que uno hace. Okay. Ahora, el tema es que esa desconfianza al otro puede darse entre personas de un mismo hospital, como lo que generalmente ocurre, porque si uno lo mira como sistema, es lo que ocurre del intensivista con el médico que está en la urgencia, okay, y el médico de la urgencia con el que está en el prehospitalario, y el de prehospitalario con el que brinda los primeros auxilios. Entonces es una cadena de desconfianza que siempre va a existir. Siempre hay que mantener un cierto pensamiento perspicaz frente a lo que hizo el otro, pero en verdad la idea de tener un sistema de salud es que funcione como sistema. La idea es que funcione de manera integrada, que no haya tanta redundancia y que pueda uno pensar de que la persona que está al frente entregando a un paciente es alguien capacitado que se le funcione. Yo creo que sí existe, más aún en un sistema de salud que está fraccionado como el nuestro, donde tenemos varios centros privados que no están integrados a la red, que no tienen la experiencia, que no nos conocen las caras. Uh-huh. Muchas veces puede ocurrir cuando uno llega a una clínica privada con algún tipo de procedimiento y van a tener la duda incluso si el personal prehospitalario tuvo la competencia de realizarlo. Y en muchos sistemas privados, en especial cuando no hay una cabeza que lo integre. En general, existen coordinaciones nacionales y por servicios de salud que intentan integrar la red público-privada en la cadena de emergencia, pero esa integración es un poco tiene todavía brecha. Ok, perfecto. Bien, Doc.
¿Qué debería considerar un médico desde el ámbito de la atención de urgencias hospitalarias antes de retirar un torniquete aplicado por los equipos de emergencia, en este caso los servicios prehospitalarios? ¿Qué cosas cree que debe considerar un equipo médico antes de tomar la decisión de quito ese torniquete? A ver, si es que yo lo tuviera que analizar como dentro de la gestión clínica, si uno necesita evaluarlo, la idea es que eso sea sacado en pabellón. Okay. Porque, ¿qué es lo que pasa? No porque el pabellón sea un lugar más bonito, donde suene más bonito en un protocolo que diga que saquen el pabellón. Es porque el torniquete fue puesto por alguien que no soy yo, que dio un sangrado masivo. Así es. Esa persona se asustó, o esa persona hizo un diagnóstico de una hemorragia potencialmente arterial. Entonces, el tema es que uno tiene que validar lo que sintió el personal hospitalario o el primer respondedor que lo vio. Y si es que yo abro el torniquete en un lugar donde no tengo la posibilidad de solucionar el problema, que este es un problema de cañería, esto no es un problema, esto no es un lugar donde un coágulo va a eventualmente tapar un hoyito. O sea, esto generalmente es una cañería que está rota, una cañería que está abierta, y que si es que vuelve a sangrar, primero va a hacer algo incontrolable en un servicio de urgencia que no tenga un concepto que, bueno, las salas de reanimación en Chile son bien preparadas, pero al final hay un poco de diferencia con lo que podemos ver nosotros con el sistema estadounidense, que son los trauma base, que los trauma base son muchas veces mini pabellones, o tienen casi cosas que son de pabellón y que está integrado los centros de trauma estadounidenses, a diferencia de los lugares donde realizan trauma en Chile. Tienen ciertos protocolos, y esos ciertos protocolos establecen de que uno, siempre va a haber un pabellón de trauma abierto. Lo otro es que siempre va a existir una cierta cantidad estandarizada de elementos en estos reanimadores que eventualmente pueden hacer de que el cirujano pueda reparar eso en el lugar, lo cual en general se tiende a preferir el pabellón porque ahí están todas las cosas que van a solucionar y está en el ambiente ideal. Entonces eso, yo creo que como gestión clínica del sistema nunca deberíamos abrir un torniquete en un servicio de urgencia, porque si es que lo hacemos y no sucede nada, va a estar bien. Si es que lo abrimos y sucede algo, puede quedar una catástrofe. Una catástrofe. Y realmente en muchos casos de pacientes que realmente necesitaron ese torniquete, que los encontramos en la escena prehospitalaria con gran volumen de sangre en la escena, los pacientes con claros signos de inestabilidad hemodinámica, frío, pálidos, sudorosos. Cuando los logramos colocar en la ambulancia, sus accesos vasculares fueron difíciles. Logramos detener ese sangrado con un torniquete y tal vez con las nuevas tendencias de menor volumen, ¿verdad? Que no es el tema acá, pero menor volumen de cristaloides en los pacientes. Llevamos a los pacientes con rangos mínimos de presiones adecuadas por encima de 90 milímetros de mercurio a los servicios de urgencia y vuelven y pierden sangre intentando reparar algo que se les puede salir de control. Volvemos a caer con los pacientes. Es decir, podría ser en contra del paciente intentar retirarlo y que se pierda por error o por intentar algo, pierdas más volumen ahí, ¿cierto? Sí, ahí, bueno, solamente para las personas que escuchan el podcast me gustaría hacer una diferencia entre las metas hemodinámicas que ocurren. Okay. Principalmente porque si es que nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión vascular, entre comillas, pura, perfecto, se debería manejar con hipotensión permisiva. Okay. Pero es distinto en el contexto de un TEC, que ahí para mantener la presión de perfusión cerebral necesitamos mantener una presión arterial media que supere la presión intracraneana, que generalmente es 20 milímetros más de mercurio de presión media por sobre lo normal. Tomando eso en cuenta, que bueno, muchos de nosotros hemos visto pacientes con lesiones vasculares y además con TEC, el tema de
hacer cambios hemodinámicos en un paciente solamente para tener una confirmación de la urgencia puede ser de que no sea la respuesta más adecuada, porque eso, como mencionamos previamente, debería ser algo en pabellón donde se pudiera manejar todo. Bien, perfecto. Y realmente, ¿por qué cree usted que es en pabellón y el mejor panorama o escena de retirar? Primero, ¿es por el equipo? Hablemos de un cirujano. ¿Es por los equipos en general que tienen para controlarlo? ¿O también porque ahí tienen los hemoderivados disponibles, pero sabemos que los bancos de sangre en Chile también pueden llevar la sangre al BOS de trauma? ¿Por qué es este conjunto de cosas? ¿Es por eso que la sala de cirugía, el pabellón es mejor? Sí, o sea, sí. Principalmente, bueno, la respuesta siempre va a ser más correcta a todas las anteriores, porque al final uno va a estar el cirujano general, el cirujano de trauma o el cirujano vascular en el lugar listo para resolver un problema que no vamos a poder resolver en el prehospitalario o en un servicio de urgencia normal. Porque principalmente por el cirujano, que es una de las diferencias. Lo otro es que es un ambiente controlado. Obviamente, hoy en día en especial los reanimadores son ambientes controlados, pero en la urgencia el ambiente está controlado. O sea, la temperatura va a ser la correcta, la aislación, evitar la contaminación va a ser más adecuada, porque en general son más estrictos con el cumplimiento de eso. Lo otro es que va a haber una persona con dedicación exclusiva para reanimar al paciente, que es el anestesiólogo. O sea, no solamente va a ser el mismo médico que está en la urgencia el que va a tener que ver lo hemodinámico y la solución, sino de que en este caso se separan en dos. La solución quirúrgica la daría el cirujano y el anestesiólogo daría la reanimación. Y lo otro es que eventualmente, si es entre comillas una falsa alarma, puede terminar todo en un aseo quirúrgico y unos puntos. O sea, perfecto. No es como que se esté generando un daño al paciente al moverlo allá. Jugando como abogado del diablo, cuando se debería o cuando hay recomendaciones para hacer algún tipo de revisión según las guías del TCCC, se podría hacer revisiones en terreno cuando hay una tardanza muy grande para llegar a pabellón. Perfecto. Pero estamos todos hablando ambiente urbano. Ambiente urbano. Yo creo que mejor no dejar tanto espacio a las personas para que se pongan tan creativas, porque la guía del TCC principalmente está pensando en extricaciones o rescates de larga duración, de 6 horas. Así es, más de 6 horas intentando evacuar un paciente con un torniquete puesto. Claro, entonces, lo cual en el ambiente urbano eso es imposible, y que se demore tanto una atención clínica pabellón. Y en ambientes rurales chilenos hay un tema que se llama Ambulance Deserts, que son los desiertos de ambulancia, lugares donde se tarda mucho una ambulancia, y por lo menos yo me di el trabajo de calcular los desiertos de ambulancia en la región metropolitana, y no tenemos ninguno que sea mayor a la 1 hora y media. Ok. Entonces, realmente también había leído un poco para este podcast en particular, donde encontraba que una de las tantas cosas por lo cual algunos protocolos, no sé si son adoptados especialmente por equipos de médicos de emergencia en Chile, pero es que decidían que cuando una herida, sí, que se le había colocado un torniquete en esa extremidad y al llegar a sus manos al BOS de trauma habían pasado, ¿cierto?, más de 2 horas, hacían una revisión y que si era menos de las 2 horas, efectivamente este paciente iba a pabellón, pero nunca lo he visto tan protocolizado. Y ahí es donde uno dice, hay protocolos exactamente hospitalarios que le digan a los diferentes médicos en la salud pública acá, este sí y este no lo revisas en urgencias. Yo no tengo conocimiento de que haya un servicio de urgencia que tenga protocolizado eso en la región metropolitana. ¿Y por qué? Porque en protocolizar algo tan específico es muy difícil. Generalmente se protocolizan cosas
después de un evento centinela. Entonces, y lo más probable es que un evento centinela como el que pudo haber ocurrido de alguien que haya hecho algo raro con el torniquete, se solucionaría bastante rápido en ese sentido. No creo que sea necesario un protocolo, y además tal vez un poquito la cultura latinoamericana, a diferencia de la anglosajona, en Chile somos malos para los protocolos. O sea, en general me toca muchas veces. A mí me gustan los protocolos, pero me gusta el concepto porque disminuyen un tema difícil en especial en prehospitalario, que se llama la variabilidad de práctica clínica. Okay. Esa es la enfermedad, que el protocolo es el medicamento. La variabilidad de práctica clínica. Entonces, el tema es que en esto no hay tanta variabilidad porque es un manejo simple, un manejo rápido. Una tía mía, que es profesora en Estados Unidos, tiene el Start to Bleed y tiene el kit oficial al lado de su oficina. Entonces, el tema es que no es algo que se necesita hacer demasiado. Perdón, Stop the Bleed. Stop the Bleed. Lo hicimos al revés. Pero el tema es que no es algo que sea tan complejo, y básicamente si uno seguía en la lógica no debería traer ningún problema. Además hay un punto ahí que yo creo que tal vez los equipos del servicio de urgencia agradecerían, que es el disminuirle la carga laboral. O sea, si hay un paciente con una sospecha de lesión vascular, va a tener que subir a pabellón. Entonces, más que tirarle la responsabilidad al equipo que está en urgencia, que probablemente tiene un overcrowding de pacientes que están todavía pendientes, y además tenga la responsabilidad de revisar y arriesgarse una catástrofe en el servicio de urgencia, yo creo que también lo podemos liberar de trabajo y hacer de que en pabellón se revisen para que ellos puedan seguir salvando bien el servicio de urgencia. Y ahora que tocaste el tema, que no venía al caso, pero qué bueno que lo tocaste, acerca de que un familiar tuyo que es profesor, ¿verdad? Entra en el equipo de los Fire Responder, ¿cierto? Sí. Este primer respondiente, el entrenamiento es muy rápido, es decir, no le damos tanta vuelta. Él sabe como profesora que en algún momento puede aparecer un disparador activo en el colegio, que puede haber un sangrado, ¿cierto? Y sabe cómo responder y punto. Es decir, es lo que hay. Y desde que se implementó la ley de desfibriladores para Chile, siempre veía los desfibriladores en los gimnasios, colegios, aeropuertos, en todo el país. En eso Chile está muy bueno, que hay desfibriladores por toda parte, pero ahora vemos y empezamos a comparar cómo ahora hay que evolucionar a esta ley también en algún momento en Chile, de que estos desfibriladores estén acompañados con equipos de Stop the Bleed al lado. Y en una oportunidad, en un aeropuerto, sí, creo que el aeropuerto de Los Ángeles, el aeropuerto de Nueva York, pude ver esto. Están ya los equipos de Stop the Bleed al lado del DEA, bien. Y acá en Chile hay un aeropuerto, que es el aeropuerto en Puerto Montt, donde lo implementó. Y el aeropuerto de Puerto Montt acá tiene el DEA y al lado está el equipo. Y esto debería ser para todo el mundo, porque creo que aún no tenemos la conciencia de que ese disparador activo puede aparecer en cualquier momento en un aeropuerto en Chile, en un colegio, en un mall, y vamos a necesitar estos equipos de primera respuesta, ¿no? Claro. Bueno, hay algo positivo de la realidad chilena, que hemos tenido, bueno, a diferencia de la percepción pública, no somos un país que sea tan complicado en el sentido del trauma, a diferencia de algunos países vecinos que tenemos, que, por ejemplo, Colombia, donde hay uso de armas de fuego en lugares donde hay problemas civiles, con el tema de las FARC y todo eso. Entonces, nosotros siempre habíamos pasado un poquitito tranquilos con respecto a estas hemorragias masivas. De hecho, yo creo que tal vez por eso está la sospecha de que muchas personas, y el caso que te conté inicialmente de esa persona que no creía en el torniquete, la persona tiene experiencia. Claro. La persona que lo dijo no es alguien nuevo en prehospitalario y ha visto sangres masivos, y lo más probable es que, dado municiones de bajo calibre, de una cinemática de trauma que no es tan concordante con generar lesiones vasculares gigantes, puede ser de que la experiencia vea de que era raro en ese sentido, pero a medida de que la cinemática de trauma
va volviéndose más grave, va a progresar y vamos a tenerlo. ¿Por qué los aeropuertos? Porque pueden haber trauma por violencia, pero también hay trauma, o sea, yo tengo un torniquete en mi auto porque eventualmente puedo yo tener o puedo presenciar un trauma de alta energía automovilístico y ser tú el primer respondiente. Y también en la sociedad civil, si uno le queremos decir civilizada, están las personas con fístula fístula arteriovenosa que se dializan y que una lesión en ellos puede ser fatal. Y que a veces una compresión no es suficiente. Claro, o sea, basta que se corte con un cuchillo para que eso sea un sangrado. Bien, y te quiero preguntar algo relacionado a algo que me compete y algo que hago durante muchos años en Omega Capacitaciones, y es la educación. Si habláramos de la educación como tal, que podría ser uno de los tantos problemas raíz de este tema, sí, es desde la formación de medicina, desde la formación de los equipos de urgencias como tal. ¿Tú crees que entonces nos falta enfatizar más en el protocolo educativo respecto a el uso del torniquete y todo este tema que estamos hablando de cuándo retirar, cuándo no retirar, cómo estar preparado para retirarlo adecuadamente? ¿Nos falta educación? Sí, o sea, yo creo que la educación no gasta espacio. Entonces, eso no está de más. Cada día más hay requisitos para que uno entre a un trabajo, y esos requisitos, por ejemplo, para los médicos que trabajamos en hospitales en urgencia o en unidades de pacientes intensivos, bien, por ejemplo, el ACLS. Okay. Entonces, no sería raro, no sería una mala política de que además se empezara cada vez a exigir actualizaciones de estos cursos, porque claro, un urgenciólogo tiene los conocimientos, pero muchas veces y el término de educación médica continua lo que te exige es no solamente aprender cosas nuevas, sino refrescar y actualizar las que estén. Entonces, por educación médica continua sí o sí debería suceder. Ahora, yo creo que también hay otra cosa que podría ser muy beneficioso, que es que en Chile se empiece a hacer el proceso de categorización. Nosotros no tenemos en nuestro sistema muchas formas de categorización, que es cuando uno establece o acredita instituciones con especialidades. ¿A qué me refiero con especialidades? Los centros de trauma. Okay. En Estados Unidos han avanzado con respecto a la implementación de estas estandarizaciones clínicas, donde eventualmente, si es que un lugar se llama centro trauma, va a conllevar no solamente insumos clínicos o medicamentos o protocolos, sino también capacitaciones con respecto a eso. Perfecto. Un lugar donde tuviera un centro trauma debería tener una forma medible y cuantificable de que la capacitación en algo como esto se está cumpliendo. Claro. Hay metas, por ejemplo, ministeriales que tenemos en Chile que establece que los centros tienen que tener un porcentaje de médicos con ACLS en los servicios de urgencia. Ok, pero enfocado en la reanimación cardiopulmonar, pero no es la única evento. Claro, pero a medida que vaya aumentando el problema de la hemorragia y vaya aumentando la cinemática de trauma, vamos a necesitar eventualmente que eso vaya agregando, por ejemplo, el Stop the Bleed, programa de entrenamiento como esto. Pues mira, a mí me parece súper curioso eso, porque a ratos solo espero que no haya avanzado el tiempo y la problemática ya sea insostenible. Y te quiero contar un ejemplo, ¿sí? Pues yo llevo en formación 25 años, comencé en el año 2000 la atención prehospitalaria, pero en Chile estoy hace 15 años y 13, 14 años en el servicio prehospitalario del SAMU, y pasaron 2 años de estar y nunca vi una herida de arma de fuego ni una herida sanguinante, hasta que lleva 2 años, recuerdo, como una de Padre Hurtado, como una un poquito más complicada, en donde era una herida de arma de fuego en una rodilla.
La verdad, la cantidad de sangre era súper limitada, ¿sí? Pero notaba que todo el equipo alrededor de esa rodilla en el servicio de urgencia estaba vuelto loco, ¿cierto? El equipo del SAMU apoyó, trasladó, ¿sí? A esta herida, pero decía, wow, se sorprenden efectivamente de la herida de arma de fuego, y tú lo mencionaste. Yo vengo de un sistema prehospitalario donde las heridas de arma de fuego cortopunzantes son un día a día. Pero hoy, 2025, prendo el noticiero todos los días y es impresionante, ¿no? Es decir, herido de arma de fuego, muerto por arma de fuego cortopunzante. La violencia ya llegó a Chile a un nivel alto, donde los servicios prehospitalarios estamos atendiendo sangrados activos todos los turnos. Es decir, es algo que era extraño y algo que ahora estamos en el día a día trabajando. Entonces, creo que es el momento de, como tú lo dijiste, que la educación continuada empiece a generar también habilidad y procesos medibles de certificación para todos los niveles, hospitales, el resto de los servicios prehospitalarios, para todos, porque... Claro, bueno, a los clínicos nos carga que nos tengan que mandar a hacer cursos, en especial cosas que creemos que ya sabemos. Entonces, claro, yo creo que la solución es seguir haciendo capacitaciones y complejizando esas capacitaciones en los lugares donde tal vez no tienen tanta adherencia a la capacitación, hacer modelos que obliguen en cierta manera a que se cumpla ciertos estándares, pero claro, a medida que se va complejizando la sociedad, va a complejizándose también las patologías, y en este minuto saquemos el tema de violencia porque puede ser tal vez un medio controvertido, pero tenemos más personas que están en diálisis ahora. Tenemos autos que son más rápidos, tenemos motos que son brutalmente rápidas. El sangrado puede llegar por cualquier cosa, no solamente por violencia, claro. Claro, entonces el tema es que tenemos que estar atentos de que eventualmente vamos a empezar a tener esto en más lugares y con peores resultados. Hay un punto que a mí me empieza a preocupar, como hemos evolucionado con el control de hemorragias, Doc, y es que estamos claros, ya los torniquetes evolucionaron, pero parece como que se pusieron de moda, como que yo veo que la gente solo habla del torniquete, se colocó de moda, y lo que me preocupa ahora, y le enseño a los alumnos en los programas de entrenamiento de trauma, es que a todo le quieren colocar un torniquete. Exacto. No hacen un adecuado manejo de la detención de sangrados, ¿verdad? Presión directa, empaquetamiento, y posteriormente pasar a los torniquetes cuando así sea necesario, como nos lo muestran estos protocolos educativos. Y ahora hay un exceso de torniquetes que llegan a los servicios de urgencia. ¿Cree usted igual? Como que se les está pasando la mano de que le están poniendo torniquetes a todo. O sea, para comenzar, y yo la última vez que revisé el tema no había ninguna experiencia en Chile, entonces no tenemos evidencia dura para hacer evaluación de eso en este minuto. Ahora, el tema es que puede ser de que haya mucha intención de instalar torniquetes, en especial ahora que está en auge el tema. Y probablemente es más entretenido colocar un torniquete que empaquetar. Entonces, el tema es que probablemente las personas que van a hacer atenciones prehospitalarias van a tener como un conflicto de interés para instalar el torniquete, porque van a querer instalarlo, porque hicieron el curso y tienen el certificado y todo eso, entonces van a estar ávidos por hacerlo. Estoy muy de acuerdo contigo, el torniquete sirve para ciertos contextos y eventualmente tiene que cumplirlos para que sea un beneficio para el paciente y no sea un daño. Ahora, los daños propiamente tal por uso de torniquete son casi nulos. Hay un porcentaje de aproximadamente el 7% que pueden tener lesiones de nervio transitoria. Pero transitoria, o sea, la cantidad de evidencia de lesiones neurológicas permanentes son casi nulos. Y en contexto urbano. Y el tema es que yo creo que
hay una línea que todavía no está tan, a ver, ¿cómo se llama? Tan en conciencia, porque ahora todos hablan de torniquete, nadie habla de los compuestos que ayudan a la coagulación, no se habla hemostáticos, claro, de buenas técnicas de empaquetamiento, los torniquetes de unión prácticamente no existen en los servicios de urgencia, también hay un tema controversial, no en Chile, pero en el mundo, en la bibliografía, incluso hasta en las sociedades científicas norteamericanas, que es el futuro de la implementación del REBOA. Ya, ok. Que básicamente, para los que nunca han escuchado, es hacer un acceso vascular, entrar con un baloncito y cortar la circulación del diafragma para abajo o un poquito más abajo del diafragma. Entonces, que eso sería torniquetear la mitad del cuerpo. Sí. Entonces, probablemente las discusiones de control de hemorragias masivas todavía es algo que está en boga, todavía es algo que tiene que ir evolucionando. Torniquete es una herramienta más, pero no es la herramienta dorada para todas las soluciones. No es la única, claro que sí. Claro. Y eso, o sea... Y justamente te quise colocar el ejemplo de mi preocupación, porque intento descifrar y espero descifrarlo como nos gusta, con datos científicos, y leerlo en publicaciones a futuro. Como ahora no hay esa recolección de datos para sentarnos y decir, este estudio me muestra esto, ¿sí? Pero justamente vi llegar hace un tiempo un paciente al BOS de trauma y llegaba muy rápido la ambulancia, se veía sangre, efectivamente, era un equipo prehospitalario que los llevaba, y esperé, cerraron las puertas del BOS de trauma y el médico salió menos de 5 minutos, decía, otro torniquete más. Entonces vi su expresión en la cara con la palabra un torniquete más. Y me acerqué, le pregunté, Doc, ¿qué tenía el paciente? No, tenía un corto punzante y los equipos de primera respuesta de Guardia Ciudadana, de estos de primera respuesta, ¿sí? Le colocaron otro torniquete, pero no es el primero que nos llega, me dice. Y no era necesario el torniquete. Y efectivamente, esa situación de que empiecen a llegar muchos torniquetes que no fueron necesarios, me sentía como que le generaba duda al equipo médico y siempre querían abrir, revisar, y efectivamente era cuestión de empaquetar, solucionar en el BOS de trauma y no subir ese paciente a pabellón. Entonces ahí es donde nacen también estas dudas. Claro, bueno, va a ser difícil poder dejar bien estandarizado el curso Stop the Bleed. Es un curso que debería estar unido con el criterio clínico, que debería estar unido con un sistema de capacitación continua. Entonces, el tema es que es difícil dar un tipo de opinión. Yo creo que tenemos que confiar más en la persona que vio algo, y las personas que están en la calle actuando de primeros respondedores tienen la obligación de capacitarse. Claro. El término primer respondedor no es un término que se haya creado de manera bonita para englobarnos, sino el tema del primer respondedor es una responsabilidad. El primer respondedor es alguien que tiene que tener una respuesta adecuada multiestamental. Ocurre de que los carabineros son primeros respondedores, las ambulancias son primeros respondedores, los bomberos son, y hay otros más que participan dentro de este ecosistema, y es una responsabilidad propia de cada uno capacitarse bien y hacer bueno el tema, porque si no, lo que va a suceder es que eventualmente se va a seguir fraccionando más este sistema, y al final la atención tiene que estar centrada en el paciente, tiene que estar centrada en la calidad, no tiene que estar centrado en hacer
lo que aprendí en un curso, sino qué es lo mejor para el paciente. Bien, Doc, me encantó pasar este rato con usted, hablar acerca de este tema tan interesante. No era centrarnos en hablar de los torniquetes, sino de esta dinámica y problemática que sé que en algún momento van a salir datos fuertes que podamos traer al programa y hablar sobre cuándo y efectivamente retirar un torniquete, si se ve la confianza también de los servicios prehospitalarios con los servicios hospitalarios en esta relación de trabajo. Pero si le quisiera mandar un mensaje a todas las personas que nos siguen y nos escuchan, ¿qué mensaje les mandaría a todo nivel, desde primeros respondientes, desde paramédicos, desde enfermeros, desde médicos, desde servicios de emergencia, sobre el tema en general de los torniquetes? ¿Qué mensaje podría dejarles como conclusión? Yo creo que tal vez se puede separar por sistema, porque uno, primero podemos decirle a la persona común que maneje lento, que no se pelee en la calle, que no va a esos niveles, que no se compre armas de fuego, cosas así. Al personal de prehospitalario o los primeros respondedores en general, hay que capacitarse. O sea, esto no para, no nos gusta a los clínicos, en especial cuando sentimos de que tenemos el conocimiento, no nos gusta tanto repetir materias, pero es necesario hacerlo para dar la mejor atención de calidad a la gente de la urgencia. Yo creo que tal vez lo que más les conviene es hacer más partícipe a los equipos quirúrgicos para eventualmente hacer las revisiones, para evitar una catástrofe o evitar hacer algo que pueda tener algún peligro. A los saludistas, a los grandes planificadores, que empecemos a tomar más en serio el tema de la categorización de institutos de salud y de instituciones en general, para que así vayamos avanzando en este modelo prehospitalario, más que prehospitalario propiamente tal, en este modelo de la cadena sobrevida. Perfecto. Bueno, doctor, la verdad, ya para cerrar, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de On the Air EMS, un podcast que se creó en Omega Capacitaciones. Agradezco profundamente al doctor Sebastián Pizarro por su disposición, sacar su tiempo y estar aquí entregando con claridad su punto de vista a todos los servicios, tanto prehospitalarios como servicios de urgencias. Y si te gustó este episodio, compártelo con todos tus compañeros de trabajo, con todos los interesados en atención prehospitalaria y medicina de urgencias, y estaremos en todas las plataformas, tanto en Spotify, en YouTube, y pues será un gusto que nos encontremos en un nuevo capítulo en un próximo video. On the Air EMS, el podcast de los profesionales de salud.